el doctor Patrick Warner, el presidente de la Academia Nacional de Medicina y no solamente médico ilustre, sino filósofo sustancial, nos va a iluminar el camino desde esa perspectiva. Muchas gracias. Muy bien, muy buenas noches. Bueno, vamos a tratar, acá en este congreso hay de todo como en bodega. Vamos a tratar el tema filosófico, los conceptos filosóficos sobre la persona humana. No estamos hablando de la persona divina, por supuesto, y realmente es un honor poder presentarme acá después de haber escuchado al doctor Enrique Mesich, que nos ha dado un panorama tan interesante sobre esta nueva, revolucionaria, pero antigua también, concepción sobre medicina y salud centradas en la persona, en las personas, quizás no tanto en la gente, porque la gente es un poco impersonal, ¿no? Pero quizás sí en la persona o en las personas, que lógicamente luego constituyen la gente. Esta es un poco la agenda que vamos a tener. La persona, su origen, el mundo de la persona, siempre lo ponemos con mayúscula. La trascendencia irreversible, que significa ser persona. La noción de persona en algunos grandes pensadores, filósofos, todos ellos, muchos de ellos filósofos cristianos, como Tomás de Aquino, y otros modernos como René Descartes, Kant, Emmanuel Kant, al cual mencionaba el doctor Mesich, Max Scheler, que es el gran personalista del siglo XX, Martin Heidegger, y los filósofos franceses como Mounier, Xavier Zubiri, que es español, y lo que hoy se llama el humanismo personalista, o sea, el humanismo basado y centrado y fundamentado en la persona. Las dimensiones de la persona, en forma muy general, la libertad, la autoposesión, la capacidad de enfrentarse y de liberarse que tiene toda persona humana y que nunca pierde, bueno, pierde en el momento de la muerte, por supuesto. Y bueno, los temas de persona en forma muy general, sin entrar en detalle de persona enferma y paciente. Y una cosa que me parece muy importante, los testimonios de los médicos, de grandes médicos internacionales, grandes médicos que han sido realmente valores importantísimos en la medicina, sobre la persona del paciente o sobre las personas de los pacientes que ellos han cuidado. Dos de ellos premios Nobel de Medicina, dos de ellos, y que han escrito al final de su vida sobre lo que ellos aprendieron en su relación con los pacientes. O sea, cómo los enriqueció la relación con sus pacientes. Y algunas conclusiones. A ver, esto es así, arriba, ¿no? O abajo. ¿Dónde es esto? ¿Arriba o abajo? Ah, la de la derecha, perdón. Listo. El origen de la palabra persona, como ustedes saben, se remonta al siglo III después de Cristo, con Boecio y Agustín de Hipona, dos filósofos cristianos de esa época, que de donde nació la palabra, digamos, el tema del concepto de persona, que viene del latín, del verbo latino personare, en griego prosopion o prosopon. Y la persona era una máscara que los actores se ponían en el teatro romano para hacer resonar su voz. Esos teatros romanos, lógicamente, de muy mala acústica, de pésima, muy grandes, no había micrófono, no había parlantes, entonces tenían que ponerse una máscara para que su voz se escuchara pues, hasta el fondo del teatro. En ese momento, entonces, se llamó persona solamente a la máscara. Pero pasando el tiempo, cuando el actor salía provisto de su máscara, se decía, bueno, ahí viene la persona dentro del teatro. Y eso venía generalmente acompañado de una gran ovación. De tal manera que la palabra persona se fue humanizando, pero humanizando solo en el ámbito del teatro romano. Hasta que en el siglo III, como decíamos, por primera vez Boecio, que fue uno de los grandes pensadores cristianos, un pensador que murió en la cárcel después de muchos años, digamos, de condena, fue el primero que posiblemente llamó persona al ser humano, porque consideró que el ser humano, que los seres humanos en general, somos la máscara de resonancia de la voz divina en el mundo. Gracias a nosotros, los seres humanos, las personas, la voz de lo infinito, la voz de lo eterno, la voz de lo trascendente, la voz de lo grande, de lo mayor, resuena hasta en el último rincón del universo. Y así, solo la presencia de la persona hace que el entorno se modifique. Y así, el entorno modificado por la persona se constituye en mundo. La palabra mundo está íntimamente relacionado con la palabra persona, con el concepto de persona. Mundo significa limpio, significa armónico, significa equilibrado.
inmundo es todo lo contrario. Y por lo tanto, la persona crea su mundo, y su mundo es exterior e interior. El mundo de la persona, el mundo propio de ella, pero también el mundo que rodea a la persona, que lógicamente está formado o forjado por la presencia de la persona. Y así, la palabra mundo, la palabra persona, ingresaron con fuerza al pensamiento filosófico universal. Y por supuesto también al lenguaje diario, al lenguaje común. Acá tenemos la definición de Boecio, que es una definición clásica. La persona es la sustancia individual de naturaleza racional que posee el dominio de sus propios actos y la facultad de actuar por sí misma, porque es libre, en libertad. Una definición clásica que ha atravesado los siglos y que todavía sigue siendo vigente. Acuérdense que ahí el tema fundamental o los conceptos fundamentales, que se trata de una sustancia individual, un individuo, o sea, indivisible, que no puede ser dividido, como bien decía el doctor Mesich, una totalidad, un todo, una totalidad, de naturaleza racional, ratio significa medida en latín, medida, de ahí viene la palabra ración, por ejemplo, ración alimenticia, es la medida de la trascendencia. La ratio es la medida de la trascendencia humana que hace que el ser humano sea siempre persona, como vamos a ver, que posee el dominio de sus propios actos y la facultad de actuar por sí misma libremente. Y la palabra libre o libertad es una palabra fundamental hoy día en filosofía. Liberum significa el que se proyecta, el que avanza, el que es capaz de dar un paso adelante, el que es capaz de crecer o de mejorar. Libero, como un líbero en un equipo de fútbol, significa el que proyecta el equipo hacia adelante. Por lo tanto, el ser humano, al ser libre, es el ser que se proyecta y que puede crecer y ser cada día mejor o cada día avanzar más. Es el motivo de la libertad es la causa de su ser mejor o de su ser creciente en todo momento de su vida. La dimensión suprema, entonces, de la persona, como decíamos, es el resultado de la trascendencia. Trascendencia es un movimiento exclusivo del ser humano, que se escribe con N en filosofía, no sin N. Significa atravesar su propio ser para poder subir, ascender. Atraviesa su ser y entonces puede ascender a una dimensión superior. Se trata entonces de un movimiento irreversible, que no tiene vuelta atrás. La dimensión de persona no se puede perder jamás, pues no hay vuelta atrás de ninguna manera, de ningún modo. Se trata de un estado de no retorno. El ser humano, al trascender, se convierte en persona. Y siempre será persona. De ninguna manera podrá dejar de ser persona. Haga lo que haga, diga lo que diga, actúe como actúe, siempre será persona. Como decía Tomás de Aquino, al peor criminal del mundo podremos castigarlo de 1000 maneras. Podemos sancionarlo como querramos, lo podremos condenar a muerte, cortarlo en pedacitos, lo que queramos. Pero nadie podrá decirle, como él es tan malo, como él es tan criminal, pierdes tu categoría de persona, o ya no serás persona como castigo. Eso es absolutamente imposible. El ser humano es el único ser que de humano se convierte en persona siempre, para siempre y por siempre. Bueno, ahí tenemos a Tomás de Aquino, el gran filósofo tomista, pensador tomista que hoy día tiene tanta importancia, incluso en esta universidad, tengo entendido que ustedes tienen mucha admiración por Santo Tomás de Aquino, que es un pensador de primerísimo nivel. Descartes, en el siglo XVII, cuando aparece el racionalismo, habla de la persona como una res cogitans, o sea, como una cosa pensante. Él dice que todos los elementos del universo pueden ser divididos en 2 categorías. El mundo, que es una res extensa, una cosa extensa, y el sujeto, la persona, que es una res cogitans, una cosa pensante, un ser pensante. Pienso, luego soy, decía. Pienso, puesto que pienso, soy, decía Descartes. Por lo tanto, lo fundamental para el cartesianismo, para el pensamiento cartesiano, es justamente el hecho de ser pensante. Y ser pensante significa ser racional, y por supuesto eso es evidentemente un resultado de la trascendencia humana, que nos hace personas. Kant, que también mencionó Juan Enrique, en el siglo XVIII, un siglo después de Descartes, insiste en la dignidad de la persona, elemento absolutamente fundamental. Y esa dignidad conlleva el respeto por la persona. Dignidad y respeto son 2 elementos que se complementan, que están juntos, que no pueden separarse.
Vamos a ver qué entendió Kant por dignidad. Dignidad, dijo Kant, la persona posee dignidad porque tiene moralidad y tendrá tanta dignidad como moralidad posea. Por lo tanto, la persona es digna porque es moral. Si no fuera moral no podría ser digna. Ningún animal es moral, por lo tanto ningún animal, según Kant, es digno. Lo cual hoy día está, con la bioética actual está un poco en entredicho, porque se está hablando que el animal también tiene su propia dignidad, entre comillas, que debe ser respetada. Pero evidentemente no podemos comparar la dignidad del ser humano, que es persona, con la dignidad del animal, entre comillas. Respeto viene de respicere, y respicere significa admirar, mirar, venerar. Nosotros admiramos entonces al ser humano como persona porque es lo que es, porque es realmente ese ser trascendente que es persona siempre, en esa dimensión irreversible y de no retorno. Acá entonces, este es el famoso concepto kantiano de la crítica de la razón práctica, que como ustedes saben es su texto, su obra ética por excelencia. Ahí tenemos a Descartes, el cartesiano, Cartesius. Por ello, como también decía Juan Enrique, la persona es siempre un fin en sí misma, decía Kant, y jamás un medio para lograr otro fin que no sea la propia persona. Y decía Kant, lo verdaderamente inmoral es tratar a las personas como medios o tratar a los medios como fines. O sea, invertir justamente los dos elementos, los dos conceptos. También en la crítica de la razón práctica. La persona, decía Kant, no tiene valor, no tiene precio. La persona no es preciosa. La persona tiene valor. La persona es valiosa. Son las cosas las que tienen precio, porque son medios y no fines. Las cosas son preciosas. En cambio, las personas son valiosas y jamás pueden ser preciosas. Justamente por ser fin y solo fin y únicamente fin. Siempre. Por ser moral, entonces, posee la persona dignidad, como decíamos, y tendrá tanta dignidad como moralidad posea. La grandeza de la persona radica en su moralidad, porque es moral, y mientras más moral, más grande, más importante, más trascendente, más valiosa. Así surge el respeto, como decíamos, como mirar, admirar, venerar, considerar a la persona, cualquiera sea su condición o su estado, cualquiera sea la condición o estado de la persona, o de esa persona o de esas personas. Aquí tenemos a Kant cuando era joven, cuando era muchacho, lógicamente Kant murió mucho mayor, mucho más viejo, murió a los 80 años, pero acuérdense que su primera obra, la crítica de la razón práctica, de la crítica de la razón pura, la escribió cuando tenía 58 años, su primera gran obra. O sea que comenzó viejo, ¿no? Pero fue uno de los filósofos más importantes de la historia de la humanidad. Los pocos años que le quedaron hasta los 80 años, que no fueron tan pocos porque fueron plenos. Scheler, el gran filósofo axiólogo o axiológico, o sea, el de la teoría de los valores del siglo XX, fundamenta un magno personalismo axiológico, un verdadero humanismo personalista basado en los valores, la importancia y la centralidad de los valores. La persona, decía Scheler en su famosa ética material de los valores, es la expresión resplandeciente del ser, la expresión que resplandece, luminosa del ser. La luminosidad de la persona irradia y modifica su entorno, como decíamos, y también lo decía, lo había dicho ya Boecio, y lo convierte necesariamente en mundo, y podemos hablar entonces del mundo que rodea a la persona y el mundo propio de la persona, que ambos, sobre todo el segundo, es un mundo profundo y misterioso. Valioso, por supuesto, absolutamente valioso. La persona es el ser axiológico por excelencia, decía Scheler. Solo la persona es capaz de conocer, asumir, expresar y reflejar valores. Ningún otro ser vivo tiene estas características o esos atributos. Los valores para Scheler son objetivos, no son subjetivos, pero son revalorizados por el espíritu humano y expresados como tales. Y por lo tanto, al ser realizados, esos valores suben su fuerza, su valor, se revaloran o se revalorizan y adquieren mayor fuerza, mayor importancia. Son los valores los que otorgan calidad y grandeza a las acciones humanas, decía Scheler. Él no estaba de acuerdo con Kant en este campo. Son los valores, decía él, los que otorgan calidad y grandeza a las acciones humanas, no la voluntad del que actúa, no la buena voluntad, la buena intención,
lo que decía Kant en su concepción de ética formal. Porque Kant es formalista, formal significa forma, y la forma es la voluntad, el que actúa. En cambio, Scheller es material, ética material, que no tiene nada que ver con materialista, sino concreta, concreción. ¿Qué cosa es valioso? La concreción de valores, la realización de los valores. Por eso llamó a su obra ética material de los valores, ¿no? Por oposición a formal, que significa voluntad, sobre todo en la filosofía kantiana. El ser, decía Scheller, Ontos, alcanza su plenitud en la persona. Los seres del mundo, todos ellos, tienden siempre hacia la persona y se realizan todos ellos en ella. Por eso, la persona es una verdadera cúspide ontológica, o sea, someo ontológico. Ella, la persona, le confiere sentido, le confiere valor e importancia a los seres que se expresan a través de la persona, a través de ella. La persona es valiosa porque la persona es el único ser, nuevamente, que él define como un dechado de valores, un dechado axiológico, un conjunto de valores manifestados en su máxima expresión, revalorizados y revalorados de manera especial y fundamental por el ser humano, que es persona. Max Scheler, gran personalista axiológico del siglo XX, que falleció a mediados del siglo pasado. Heidegger, el gran filósofo existencial, dice que la persona es el pastor y la cabaña del ser con mayúscula, en su famosa obra Carta sobre el humanismo. O sea, es un pastor que guía al ser, a los demás seres, a todos los que están frente a nosotros, a todos los que nos rodean, todos los que están de alguna manera relacionados con nosotros. Y también es una cabaña que cuida y protege al ser. Heidegger usaba mucho estas metáforas naturales como pastor y como cabaña para poder hacerse entender, porque realmente es una filosofía muy compleja. El ser, decía él, y la existencia alcanzan su verdadera plenitud, su verdadera trascendencia, gracias a la persona, por la persona y por las personas en general. Sin el hombre, decía él, el ser permanecería mudo. Estaría ahí, pero no sería verdadero. El ser, por supuesto, o los otros seres. Si el hombre como persona no existiera, el ser en general permanecerían mudos. Estarían ahí, pero no podrían ser verdaderos, no podrían ser de verdad. La persona dirige, gobierna, orienta y cuida al ser, y es a la vez refugio de él. La persona es el pastor y caballo del ser, como decíamos, y la persona es quien eleva lo óntico, o sea, el ser del mundo, a la categoría de lo ontológico, o sea, lo universal y trascendente. El ser del mundo, los seres del mundo, a la categoría de la existencia universal y trascendente, que él llama ontológico, ontológica. Ahí tenemos una foto de Martin Heidegger. En el siglo XX, Mounier desarrolla una gran filosofía personalista en Francia. La persona es el centro absoluto de cualquier sociedad o comunidad. Y así lo sintetizó Mounier. Hay sociedades de camaradas, sociedades vitales, sociedades basadas en el contrato. Todos estos modelos de socialización deben ser integrados y rebasados en la única comunidad válida, decía él, la que reúne a personas, una persona de personas, una comunidad, digamos, que reúne a las personas, una persona mayor de personas, que somos todos los que constituimos la comunidad. Un proyecto de sociedad personalista promueve la unión de las diversas vidas, y ser libre es hacer, pues siempre, ser libre es hacer, pues siempre se hace en libertad. Y miren lo que él dice en su libro. No hay libertad en el ser humano si no hay realización de un compromiso. Y no hay compromiso si no hay libertad. Toda otra libertad, como todo otro compromiso, lleva necesariamente, fundamentalmente y necesariamente, desgraciadamente, a la servidumbre humana. La dimensión espiritual suprema es la libertad, como decíamos, que solo atañe a la persona. Ya veíamos que libertad o liberum es avance, proyección, crecimiento, etc. La única comunidad válida es la comunidad de personas que la convierte en una persona de personas. Lo que decía Aristóteles ya en el siglo III o IV a.C., cuando Aristóteles decía que la sociedad es un hombre mayor. Aristóteles en el siglo IV a.C. La sociedad es un hombre mayor. Eso ya Mounier lo refuerza y lo integra dentro de su pensamiento personalista. Acá tenemos a Emmanuel Mounier, la gran filosofía personalista. Falleció muy joven, falleció a los 42 años y realmente
no pudo dar todo lo que pudiera haber dado si hubiera vivido un poco más. La persona es el ser axiológico universal, como decía Zubiri, el gran filósofo español, esencialmente dotado de libertad y que contagia sus valores al mundo. En este mundo en transformación, en este mundo en innovación constantes y permanentes, la persona es gestora de su propio progreso y de su perfeccionamiento individual constante y permanente. Zubiri, Javier Zubiri, uno de los grandes filósofos españoles, metafísico, ontólogo y uno de los pensadores cristianos más importantes del siglo XX. La persona es un ser entonces esencialmente dinámico. La persona es un ser que se va haciendo en su existencia en el tiempo y en libertad. Se conoce como un ser en formación. Aspira a la perfección, pero es finita, como ya decía Platón. Aristócles, su verdadero nombre. Platón es su sobrenombre, como ustedes saben. Su verdadero nombre era Aristócles. Los elementos constitutivos, entonces, fundamentales, ónticos del ser, son la racionalidad y la conciencia. Además de la afectividad y la emoción, que se hallan estrechamente ligadas a la racionalidad y a la inteligencia. O sea, racionalidad y conciencia, afectividad y emoción, que se hallan estrechamente ligadas a su racionalidad y a su inteligencia. Racionalidad de ratio, como decíamos, que significa medida, medida de trascendencia. Inteligencia, que viene de intellegere, o sea, leer dentro de. Intellegere, que también es un término tomista. Leer dentro del mundo, leer dentro del universo, del entorno, como en un libro abierto, y comprender entonces la grandeza, por ejemplo, del ser divino, la grandeza de Dios, en el concepto, digamos, inicialmente explotado o presentado por Tomás de Aquino. Además de libre, el ser humano personal es un ser autoposesivo. Se encuentra naturalmente habilitado para poder tolerar las fatalidades que se le imponen por ser parte de una misma especie. Y la peor fatalidad es la enfermedad, o una de las peores fatalidades es la enfermedad. Y por lo tanto, él está habilitado para poder tolerar y superar estas fatalidades. Pero también está capacitado para enfrentarse y liberarse de esas mismas fatalidades, esos determinismos, y rebelarse contra ellos. Y ahí viene entonces este concepto de enfermo, paciente y persona que tan bien conocemos, que son conceptos ontológicos y emocional referidos al mismo sujeto. Enfermo, infirme, el que ha perdido firmeza. Toda la firmeza las perdió. Y por supuesto, el término enfermo, infirme, firmeza social, firmeza económica, firmeza laboral, firmeza espiritual, firmeza física, lógicamente, es un término ontológico del ser que pierde firmeza, que sufre y entonces es paciente, padeciente, lógicamente que sufre por esa falta de firmeza. De tal manera que esto atañe a la persona es el enfermo, la persona es el paciente, y los dos conceptos, digamos, coinciden con la persona, pero son conceptos diferentes. Mientras que enfermo es un concepto ontológico, paciente es un enfermo emocional. El ser que pierde, entonces, firmeza, que sufre por esa falta de firmeza y se queja. La queja o las quejas provienen del paciente, no del enfermo. El enfermo como ser ontológico no se queja, simplemente perdió firmeza. Se queja el paciente que sufre sufrimiento. Sufrir significa soportar una carga, soportar una carga, y que mayor carga que la enfermedad. Conceptos ontológicos y emocional respectivamente, como decíamos, que se refieren siempre a la persona. Y aquí, para terminar, testimonios de algunos notables profesionales de la medicina. Aquí cuando hablamos de la medicina, la persona en la medicina, como bien decía el doctor Perales y el doctor Mesich, no solamente hablamos del paciente, hablamos del médico también, hablamos del profesional de la medicina, hablamos de la enfermera, que hoy día es realmente una profesional muy, muy valiosa, tremendamente valiosa. En nuestra experiencia, la enfermera da mucho más a veces que nosotros mismos los médicos, mucho más. Cuando hacemos cursos de bioética en Lima y fuera de Lima, el 50, 70, ¿qué 50? 70, 80% son enfermeras, ¿no? Y solamente el 20% son colegas si es que van, ¿no? Si es que vienen. Entonces, hemos querido centrar en los grandes valores de la medicina, los grandes médicos, pero queremos aclarar que no solamente son los médicos los importantes, sino tan importantes o más importantes son quizás las enfermedades y otros profesionales de salud. El profesor Jean Bernard, el famoso premio Nobel de Medicina,
el gran hematólogo, El camino hacia mí mismo, una de sus grandes obras finales antes de morir. ¿Cómo encontré el camino hacia mí mismo? A través de mis pacientes, porque mis pacientes me lo enseñaron. Gracias a ellos soy lo que soy, o fui lo que fui, y gracias a ellos entonces les doy gracias por todo lo que me dieron y puedo morir tranquilo. Premio Nobel de Medicina en el año 1964. El profesor John Merrill, uno de los grandes internistas, investigadores norteamericanos, lo que aprendí de mí gracias a mis pacientes. O sea, yo me descubrí a mí mismo por mis pacientes. El profesor Paul Méliès, que fue mi maestro, Le malade, un trésor, El enfermo, un tesoro, su última obra antes de morir. El profesor Jean Dosset, que estuvo en Lima, Premio Nobel de Medicina en el año 1980, el que descubrió los antígenos HLA, que le dieron Premio Nobel, por supuesto, y estuvo en Lima en un congreso de medicina en el año 80 y tantos. La aventure médicale, la aventura médica. El profesor Bourget, El enfermo, mi amigo. El profesor Gregorio Marañón, nada menos que él, El enfermo, maestro del médico. Fíjense lo que dicen ellos, ¿ah? No lo decimos nosotros que somos unos pichiruches, ¿no? Lo dicen ellos, ¿no? Por lo tanto, la profesión, profesare, igual que profesor, ¿qué significa ser profesional? Profesare significa dar todo de sí en aquello que se realiza. El profesional, el profesor, el profesional, cualquier profesional, da todo lo que sí, manifiesta toda su esencia en lo que realiza. Manifiesta su esencia en un sentido integral, totalidad, holístico, como decía Juan Enrique. Su experiencia, su inteligencia, su memoria, su voluntad, su afectividad, todo lo vierte en bien de su paciente o en bien de sus pacientes. Eso significa profesar. Muy diferente es ser técnico, con todo el respeto a los técnicos, por favor, la tecnología. La palabra técnico, tecno, significa arte, hacer cosas. El hacer cosas es algo periférico, algo externo. Un técnico hace cosas muy lindas y las hace muy bien, pero no necesariamente profesa, cuando es puramente técnico. Y ahí resulta algo muy importante, como lo decía el doctor Gregorio Marañón. Un buen profesional necesariamente tiene que ser una buena persona. Si no es una buena persona, no puede ser un buen profesional. Imposible. Porque si va a manifestar su esencia, lógicamente su esencia tiene que ser buena para ser un buen profesional. En cambio, un buen técnico podría no ser una buena persona, porque no necesariamente profesa. ¿Y qué le ha pasado a la medicina? Lo decía don Gregorio ya. Se ha hipertecnificado y se ha desprofesionalizado. Y cuando hablamos de desprofesionalización, hablamos de deshumanización o deshumanidad. Don Gregorio Marañón, que nosotros tuvimos la oportunidad de escuchar a este profesor español en la Academia de Medicina, realmente, verdaderamente fue uno de los maestros más importantes del humanismo médico y del personalismo médico de este siglo, indudablemente. Aquí tenemos al profesor Jean Bernard, al profesor John Merrill, que es típico de él, como buen americano, siempre medio molesto, medio fastidiado, pero uno de los grandes investigadores en todo lo que es medicina interna. El profesor Paul Méliès, Jean Dosset, Premio Nobel de Medicina en el año 80, Jean Bourget, y don Gregorio Marañón, nada menos, el gran profesor, al quien todos conocemos y todos admiramos. La hipertecnificación de la medicina ha generado una pérdida del verdadero fin de esta, desgraciadamente. Y creo que por eso nació con fuerza la bioética. La deshumanización y la despersonalización coinciden con una cosificación, es una palabra muy antigua, cosificación. Hoy día hablan de objetación, objeto, del ser humano. Este concepto fue introducido por la filosofía neokantiana en el siglo XX. El ser humano ha sido cosificado u objetado. Pero sí queremos señalar que la tecnología en sí no es deshumanizante. La tecnología en sí está puesta al servicio de la persona y por lo tanto es un factor de humanización, o debiera serlo. La dictadura de la técnica, o la tecnocracia como la llaman, sí es un posible factor de deshumanización. Y por lo tanto el reto, y en eso estamos trabajando,
es tratar de sustentar y llevar a cabo un genuino humanismo tecnológico. Un humanismo tecnológico que integra la tecnología dentro del humanismo, o tecnología humanizada, como prefiramos, donde el desarrollo de la técnica, el del arte, se integre y forma parte de la estructura humanista. Esto es posible. Gran reto por el futuro. Gran reto para el futuro. No olvidemos que desde Hipócrates la medicina es un arte. Es un arte. Es realmente algo que conlleva todo el ser arte, o ser, dar de nosotros nuestra alma de artista, por así decirlo. Cuando queremos ponernos al día en un gran tema de la medicina, en cualquier parte del mundo se habla de state of the art, el estado del arte. El estado del arte, justamente cuando un tema médico importante, un tema científico importante quiere ser analizado en profundidad, se habla del estado del arte. Esta es una concepción hipocrática que realmente debemos conservar y debemos tratar, digamos, de implementar la mejor forma posible. Muchas gracias.